Mao Mao le dijo que había encontrado otro boticario. Me alegro mucho de no tener que atender la tienda yo solo otra vez, dijo. Francamente, Mao Mao habría preferido oír un indignado «¡Puedo arreglármela solo!». Pero, muy bien. Los días posteriores al examen fueron un breve paréntesis de paz. Había hecho lo que le habían mandado, pero las 2 semanas seguidas sin poder hacer otra cosa que estudiar solo le habían traído dolor. Estaba muy contenta de poder volver a trabajar en el campo y hacer algo de medicina. Pocos días después llegó una carta. Suponía que la habían aceptado. Y tenía razón. Sería una maravilla que alguien suspendiera ese examen, había dicho la madame cuando Mao Mao le había contado el contenido del examen. Sacar una nota perfecta era todo un reto, pero un aprobado era solo el 60%. Incluso Mao Mao, que se había dedicado sobre todo a memorizar, se imaginaba que había sacado al menos un 80%, y las mujeres que habían estudiado adecuadamente para el examen difícilmente podían haberlo hecho peor que ella. Incluso en la parte de conocimientos médicos había pocas personas especializadas. La mayoría de los temas eran fáciles de responder si uno se tomaba su tiempo y los pensaba detenidamente. Solo una persona realmente inteligente podría pensar eso. Lo lograste, Mao Mao. Pairin entró en la habitación con un aspecto especialmente desaliñado. Esta princesa de la casa verdigris, una de las 3, debió de haber tenido un cliente la noche anterior, pues su piel estaba resplandeciente. El cliente, por su parte, probablemente se había quedado tan seco de su esencia que había vuelto a casa con el aspecto de una fruta marchita. Algunas personas afirmaban que era el dominio del Fang Song Shu, las artes de la alcoba, lo que hacía que la belleza de Pairin permaneciera intacta a pesar de que, pasados los 30, era la cortesana de más edad del establecimiento. Solo de pensar en esas cosas me duele la cabeza. He intentado aprenderlo, pero no me entra en la cabeza, dijo. Bueno, cada uno tenía sus puntos fuertes. En general, podías conseguir la mayoría de las cosas, más o menos, si te esforzabas lo suficiente. Pero había algunas cosas en las que el mayor esfuerzo por sí solo no podía ayudar. La hermana mayor de Mao Mao, Pairin, no sabía escribir muy bien. Cuando lo intentaba, los caracteres le salían a menudo al revés, como en un espejo. La anciana había hecho varios intentos por mejorar la letra de Pairin, pero la peculiaridad persistía y siempre tenía que pedir a alguien que revisara su escritura o simplemente que escribiera por ella. Sin embargo, casi como para compensar, era una bailarina sin igual. No había ninguna mejor en todo el distrito del placer. Está muy bien que hayas aprobado y todo eso, pero ¿y qué? ¿Acaso tienes ropa con la que puedas ir a trabajar? Supongo que ese es su problema, dijo Mao Mao, perfectamente contenta de dejar que otro hiciera el trabajo y sin sentirse en absoluto obligada a hacer ella misma ningún preparativo especial. Incluso el día anterior a la prueba había llegado un mensajero de Gaoshun con ropa y utensilios de escritura. Tuvo la impresión de que el mensajero también tenía la intención de acompañarla de ida y vuelta al centro de pruebas, pero tener una niñera así sonaba un dolor de cabeza, así que lo había ignorado. Para bien o para mal, eso la había dejado libre para acabar almorzando con el trasvestido Kokuyou. La carta de aceptación decía que todos los que habían superado la prueba debían reunirse en la corte pasado mañana antes de dirigirse cada uno a su departamento asignado. Iba acompañada de una ficha de madera con el símbolo de una flor. Su pase de entrada al recinto del palacio, supuso. Mao Mao hizo una mueca y puso la carta encima del botiquín. Después se dispuso a moler algunas hierbas. Pasado mañana, Mao Mao se dirigió al lugar indicado en la carta. Estaba cerca de un edificio repleto de funcionarios y no muy lejos de la consulta médica. Juzgó que había visto a cerca del 80% de los examinados entre los aceptados, y saber que 8 de cada 10 aspirantes habían superado la prueba le hizo alegrarse doblemente de no verse borrado. Por otro lado, también sintió un poco más de simpatía por la exasperación de Jinshi Gaoshun cuando ella suspendió la última vez. Las edades de las mujeres reunidas oscilaban entre los 14, 15 y los 20 años. Un puñado eran mayores, pero Mao Mao no podía evitar la sensación de haber detectado un brillo en sus ojos. Prefirió no pensar demasiado en la razón, a saber que probablemente se unían al servicio del palacio con la esperanza de encontrar marido. Era un asunto que se hacía cada vez más apremiante a medida que uno envejecía. En realidad, creo que lo ideal es tener al menos 20 años antes de ser madre.
Era habitual que las chicas se casaran a los 14 o 15 años y empezaran a tener hijos, pero el cuerpo no estaba completamente desarrollado en ese momento. Algunas mujeres ni siquiera habían tenido la primera regla. Unos años después de que la visita mensual llegara y lo hiciera de forma fiable, se podía estar seguro de que el cuerpo estaba bastante maduro para tener hijos. Casarse demasiado joven no era, en opinión de Mao Mao, una buena idea. La pelvis tiene que estar firme o es difícil dar a luz, pensó, con la mano rozándose la cadera. No esperaba que su propio cuerpo creciera mucho más, pero si alguna vez se quedaba embarazada, no le vendría mal tener un poco más de carne en los huesos. El nacimiento se consideraba primo cercano de la muerte. Mao Mao tenía ganas de intentar quedarse embarazada al menos una vez, pero eso no era algo que se pudiera ir diciendo por ahí. La gente pensaría que estabas loca si decías que querías dar a luz como experimento. Además, si supieran lo otro que Mao Mao pensaba sobre el tema, probablemente se enfadarían. No sería capaz de sacar una placenta decente. Cuando un niño nacía, la placenta era expulsada. En algunas regiones, la madre comía la placenta desechada para fortalecerse. Se decía que era muy sabrosa, como el sashimi de hígado. Por supuesto, el hígado de un animal puede contener parásitos si se come crudo, pero la placenta no debería tener ningún peligro. Al fin y al cabo, era parte de su propio cuerpo. El padre de Mao Mao siempre le había advertido con severidad que no utilizara ninguna parte de un ser humano como ingrediente en sus medicinas y que tampoco tuviera ningún contacto con cadáveres. No fuera a ser que una terrible curiosidad hirviera en su interior. Pero su propia placenta... Y eso no era un cadáver, y no sería como si utilizara a otra persona para sus ingredientes. Era una parte de sí misma. ¿Qué habría de malo en recuperarla? En resumen, para Mao Mao sería una forma de explorar un aspecto de la medicina con el que hasta entonces no había estado familiarizada, sin dejar de respetar las reglas de su padre. Por supuesto que quería hacerlo. «Todos aquí, por favor», dijo una anciana de la corte. Su mirada era penetrante. A todos se les había dado un uniforme estándar, pero algunos habían adornado el suyo con modificaciones especiales. Entre los pavos reales, los machos tenían el plumaje más ostentoso, pero entre los humanos era la hembra de la especie la que iba más lujosamente ataviada. Mao Mao se había limitado a llevar el uniforme tal y como se lo habían dado. No creía que debería llamar la atención, así que, ¿por qué sentía que la gente la miraba de reojo? ¿Lo llevo mal puesto?, se preguntó. Era el mismo vestido liso con mangas que llevaban los demás. Para ella, la parte de arriba era rosa claro, la de abajo roja, pero los colores variaban según el departamento asignado a cada persona. No podía haber 5 personas con los mismos colores que Mao Mao, asistente de la oficina médica. Era todavía un puesto nuevo, así que tal vez no habían muchos de ellos todavía. Si había algo que realmente destacaba, quizá era la cinta del pelo de Mao Mao. Le parecía que el suyo era de un color ligeramente más oscuro que el de los demás. Decidiendo que no era necesario darle demasiadas vueltas, se dirigió hacia donde le habían indicado la anciana de la corte y se puso a la cola con otras mujeres, cuando chocó con algo. No, eso no era lo que había pasado. Antes de que pudiera sacar las manos, estaba en el suelo. Quizá tuvo suerte de que la nariz no le sobresaliera demasiado, porque se dio de bruces contra el suelo y acabó cubierta de tierra desde la frente hasta la barbilla. Se levantó y se limpió la cara con la palma de la mano, sin decir nada. Al menos no le sangraba la nariz. «Dios mío, lo siento», dijo una mujer con una elegante sonrisa. Llevaba los mismos colores que Mao Mao, al igual que todos los que pasaban con ella. «¿Se encuentra bien?», preguntó la anciana de la corte, acercándose a toda prisa. «No es nada», dijo Mao Mao, con el rostro impasible, pero pensó, «esto me trae recuerdos». Volvió a estar en un lugar de trabajo lleno de mujeres, y las inevitables consecuencias de aquello casi le trajeron un cálido resplandor al corazón. El primer día de su empleo debían ser adoctrinadas en los principios del servicio a la corte. Así, las nuevas damas de la corte, que no llegaban al centenar, fueron conducidas a una gran sala donde recibieron una conferencia de su homóloga más experimentada. La propia Mao Mao había dado una vez una conferencia en una sala similar del palacio interno, lo cual estaba muy bien, pero francamente, escuchar hablar a otras personas le daba sueño. Había sillas y pupitres más que suficientes para todos los asistentes,
por lo que las recién nombradas damas de la corte se sentaron en grupos según sus asignaciones, excepto que nadie se acercó cerca de Mao Mao. La mujer que había chocado con ella antes se sentó en un grupo en algún lugar delante de ella. La mayoría de las mujeres que se convertían en damas de la corte eran hijas de funcionarios o a veces de prósperas familias de comerciantes, y parecía que, al igual que en la retaguardia del palacio, las disputas entre las damas no eran infrecuentes. En el palacio interno, sin embargo, se respiraba cierta hambre, la sensación de que lo bajo podía superar a lo alto. No era así aquí, donde parecía más importante averiguar cuál era la mejor posición para uno mismo en la jerarquía existente, un hecho que resultaba obvio por la forma en que ya se habían formado las pequeñas camarillas. Podías saber quién mandaba en cada una solo por su forma de andar. Supongo que tener un padre importante te convierte en una jovencita importante. Una donadie de la nada como Mao Mao sería obviamente excluida de un sistema así, o al menos se le haría entender cuál era su lugar. Eso daba a su comportamiento anterior cierta lógica. Sin embargo, a Mao Mao le pareció infantil. Tras casi una hora de clase, las mujeres se separaron por departamentos y Mao Mao se dirigió a la consulta médica con las demás damas que habían recibido esa asignación. En realidad, había varios consultorios médicos en los alrededores del palacio. Por ejemplo, al que Mao Mao había acudido a menudo mientras trabajaba para Jinshi estaba en el barrio occidental. Allí estaba asignado su viejo, Luo Men. Había otra oficina en el lado oriental, que era a donde parecían dirigirse. Mao Mao frunció el ceño. La parte occidental del recinto palaciego albergaba a muchos funcionarios civiles, mientras que la oriental era la provincia de los soldados. Su padre había sido asignado a la oficina occidental como un acto de consideración para permitirle evitar a los soldados en la medida de lo posible, aunque a la larga no le había servido de mucho. ¿Y por qué había querido evitar a los soldados? Por la misma razón que Mao Mao. ¿Cómo me he encontrado ya? Había intentado seguir a las otras mujeres lo más silenciosa y discretamente posible. Su grupo atraía las miradas de los musculosos militares a su paso. Salvo Mao Mao, las nuevas damas de la corte eran todas jóvenes y encantadoras. Por supuesto, los hombres querrían echarles un vistazo. Ahora era verano, la estación pegajosa. Bastaba con pasear para empezar a oler a sudor. Los hombres hacían ejercicio sin camiseta, atrayendo las miradas interesadas de las damas de la corte a su paso. Y en medio de todo ello, había una sombra de lo más inquietante que seguía al grupo por detrás. Mao Mao trató de ignorarla, pero seguía viéndola de reojo. Tal vez la persona pensaba que estaba siendo sigilosa, pero se le daba fatal. ¿Quién era esa extraña figura? No tenía vello facial, tenía ojos de zorro y llevaba un monóculo sin sentido. Quizá pensaba que le daba un aire más moderno. A estas alturas ya debería saber de quién estamos hablando. Uno no desearía decir su nombre. ¿Quién es? Empezaron a susurrar algunas de las damas. Es más importante de lo que crees por aquí. Había oficinas militares de mayor rango, pero la mayoría se encontraban en los escritorios de la parte central del complejo palaciego. Este hombre tenía el título que lo hacía importante, pero parecía tener mucho tiempo libre para perder dando vueltas. Cuando se dieron cuenta de que el excéntrico estratega estaba en el lugar, los demás soldados dejaron de intentar robar miradas a las damas que pasaban y se pusieron graciosamente serios con su ejercicio. Había una regla de hierro entre los soldados: no te metas con él. Siempre traía problemas, y muchos. Detestable, pensó Mao Mao. Quería darse prisa y salir de allí, pero la dama anciana de la corte iba muy despacio y no podía hacer nada. Aunque la falda de la mujer ocultaba sus pies, Mao Mao sospechó, por el movimiento de sus caderas, que estaban atados. No debe ser fácil caminar así. Las nuevas damas de la corte, 5 de ellas, incluida Mao Mao, caminaban con paso ligero. Con tantas hijas de funcionarios en un mismo lugar, Mao Mao podría haber esperado que al menos una de ellas tuviera los pies atados, pero por casualidad, todos sus pies parecían estar bien y sanos. Ese es el consultorio médico, dijo la dama que las guiaba, señalando un edificio severo y robusto cerca de los campos de entrenamiento. Desde luego, era menos bonito que el consultorio occidental. Fue entonces cuando Mao Mao oyó gritos detrás de ellos. Todos se giraron para ver a un hombre en una camilla. Estaba inerte y tenía moretones por todo el cuerpo. ¡Abran paso! ¡Vamos a llevar a este hombre a la enfermería!, gritaban unos soldados fornidos, empujando la camilla de una forma que sugiere que no es nada nuevo para ellos. ¡Sigámosles!, dijo alguien, y Mao Mao y los demás fueron tras ellos. Al llegar a la consulta médica, los soldados se mostraron preocupados. ¿Qué ocurre?,
preguntó Mao Mao. Bueno, normalmente habría un médico aquí, dijo uno de los hombres, pero no había nadie dentro, ni siquiera una nota que dijera que los médicos habían salido o cuándo volverían. El herido estaba tumbado en uno de los catres, todavía inerte. Mao Mao no pudo evitar mirarlo. Junto a su piel magullada, vio que aún era lo bastante joven como para no tener barba, mientras que su piel bronceada demostraba que entrenaba duro al aire libre todos los días. ¿Qué le hizo desplomarse?, preguntó Mao Mao, mirando al rostro del joven. ¡Un momento, usted!, dijo otra de las nuevas asistentes médicas, pero la anciana de la corte la detuvo. Le dirigió a Mao Mao una mirada que decía: «Ocúpate de él si sabes cómo hacerlo». Estábamos entrenando y de repente se cayó. No le dimos en ningún sitio demasiado malo, creo, dijo uno de los soldados. No parecía muy contento, quizá porque era obvio que habían estado trabajando con aquel hombre hasta la extenuación. Por otra parte, tal vez era el monstruo mirando medio visible a través de la ventana que le estaba haciendo sentir incómodo. El herido sudaba y su temperatura corporal era normal. Lo único que Mao Mao notó fue que su pulso parecía algo lento. «No me preocupa tanto dónde le has golpeado», dijo. Cogió varias toallitas del botiquín, las puso en una jarra de agua y las colocó sobre el cuerpo del joven para refrescarlo. ¿Puedo usar suministros del botiquín?, preguntó Mao Mao. Dirigía la pregunta a la anciana de la corte, pero la respuesta fue extraña. En lugar de que la mujer respondiera inmediatamente, la persona que estaba fuera de la ventana levantó el pulgar. Al verlo, la mujer respondió: «Sí puedes». Así que el bicho raro era un adefesio, pero podía ser un adefesio útil. Mao Mao puso un poco de agua en un cuenco y luego añadió sal y azúcar, igual que había hecho cuando Jinshi se había desmayado por el calor durante la cacería. El joven había sucumbido a la deshidratación inducida por el calor. Le levantó suavemente la cabeza y le mojó los labios con el agua del cuenco. Cuando empezó a recobrar el conocimiento, le dejó beber solo. Los soldados que habían estado trabajando con el joven parecían aliviados, aunque Mao Mao tenía ganas de fulminarlos con la mirada. Mientras volvía a empapar los paños tibios para seguir enfriando al joven, se oyeron aplausos. Aparecieron varios hombres vestidos de blanco, lo que indicaba que eran médicos. Uno de ellos era anciano, los otros dos de mediana edad. «Usted pasa», dijo uno de ellos. «¿Quién pasa? ¿Pasar qué?», preguntó una de las recién estrenadas damas de la corte. «¿Aprobar qué? ¿De verdad creías que te consideraríamos cualificada para ser nuestra asistente por un simple examen escrito? Solo queríamos echarles un vistazo». En otras palabras, habían estado escondidos en algún lugar, observando lo que hacían Mao Mao y las demás. No era muy amable por su parte. «Si no parecieras alguien que pudiéramos utilizar, te habríamos soltado aquí y ahora», dijo el anciano médico. Estaba bebiendo un trago de la jarra de agua y mirando a Mao Mao con lo que podría haber sido arrepentimiento. «Este tipo va a dar problemas. Me lo huelo». Mao Mao tuvo que tener cuidado de que su valoración privada no saliera por su boca. Por cierto, el excéntrico estratega seguía espiando desde fuera, pero por el momento pensó que podía ignorarle.